todo el ingreso que se genera en un año. Antes se llamaba producto social, es la misma cosa. ¿Qué hacemos con ese producto social? Ese es el problema. Y esa es una decisión política. Es decir, si gastamos menos en educación hoy día, es porque los tomadores de decisión, es decir, los políticos, el ejecutivo y el legislativo, para muestra un botón, ¿no? El tema del salario mínimo. ¿Se acuerdan el escándalo que armaron los parlamentarios de oposición porque no querían aprobar el salario mínimo porque lo quería fijar el gobierno en 181.500 pesos? No lo votaron, lo rechazaron, hicieron una puesta en escena mediática espectacular y terminaron aprobando uno de 182.000 pesos. Si uno se pregunta, ¿en qué estuvieron con tanto payaseo? Digamos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre 181.500 y 182.000? ¿Por qué 181.500 era malo y 182 es mejor? O como estos economistas que entrevistan a La Tercera, que eran profesores míos, desgraciadamente, estoy pensando si me enseñaron bien lo que sé, me producen dudas. Fíjense hoy día en La Tercera, yo lo traje por acá porque es patético. Le preguntan a Joseph Ramos que qué le parece el aumento del 5,8%, y él contesta de una manera así, con un profesionalismo envidiable. Dice: mira, podría haber sido 6%. Es decir, la situación daba para que no fuera 182, sino que 183.000 pesos. ¿Qué les parece? Y este señor tiene PhD, MBA, no sé, tiene todas esas cosas en inglés que a uno lo asustan así, y pierden media página. ¿Sabes cuánto cuesta un cuarto de página del diario La Tercera? Como 5 millones de pesos. Eso es lo que cuesta. Y uno dice, ¿cómo se perdió él así como muy concentrado? No habría sido tan grave, fíjate, que subieran que hubiese sido un aumento del 6%. Bueno, el tema es que estos parlamentarios, que son los que toman las decisiones, estas autoridades que toman sobre base de criterios de esta naturaleza, ¿no? Porque esas son las reflexiones que se hacen en Chile, ¿no? La larga y profunda reflexión académica e intelectual puesta en los medios de comunicación es de ese nivel. Entonces uno dice, el tema acá es que estos tomadores de decisión, cuando deciden sobre las leyes, cuando deciden sobre los salarios que se van a pagar, los permisos, cuando se decide, por ejemplo, la ley de pesca, o cuando se decide el código minero, son decisiones que tienen que ver en cómo repartimos el producto social, cómo se asigna, quién se lleva la torta, por decirlo así. Y eso nunca ha sido un problema técnico, es un problema político. Y la situación de hoy día en Chile, la pobreza del 80%, el hecho que 7 de 10 empleos sean indecentes. ¿Qué es lo que es un empleo indecente? O no te pagan la hora extraordinaria, o no te pagan las cotizaciones previsionales, o no tienes contrato de trabajo, o las condiciones externas del desarrollo del trabajo son absolutamente precarias, hay represión, no hay posibilidad de sindicalización, se persigue a los dirigentes sindicales, etcétera. Si reclaman también se te aplica el decreto de un mes de aviso, digamos. Práctica pinochetista que incluso se ha aplicado durante el ejercicio de la democracia. Entonces, la situación hoy día de Chile, la precariedad social, que no es menor, porque cuando uno dice que 8 de 10 familias chilenas no tienen los ingresos adecuados para satisfacer en escala menor sus necesidades, estamos hablando de un problema social grave, muy grave. Pero ahí están los técnicos dedicados a esconder la pobreza, dedicados a esconder la desigualdad, pero en algún momento se expresa. Ahora,